Bueno, Fabri, estamos con el Cabernet Franc, el que va a ser... Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon. Ah, Cabernet Sauvignon, El Franc es el de moda, el Sauvignon es como el rey. Clásico. Exactamente. Y que el que te gusta a vos. Sí, es una de las especialidades que más me gusta. Bien, ahí. La semana pasada se presentó este vino que estamos disfrutando acá, te diría casi en primicia. Se llama León, León de Leoncio, por eso no tiene tilde y no refiere al animal del rey de la selva, mucho menos alguna connotación ¿Al política, Papa? claramente, pero sí, claro, como todo que tiene que ver con todo, aprovecharon y nada. Es un vino, es un nombre nuevo de vino. Es un nombre nuevo que claramente, como salió el Papa, lo asocian, pero no tuvo nada que ver. Fue una muy linda casualidad. Fue una casualidad. Pero bueno, le viene bien, le da un empujoncito más a este flamante vino de Lilly-Bosca, que es un nuevo gran Cabernet Sauvignon, un gran vino argentino, que se viene construyendo hace 50 años. Este concepto me encantó, porque soy de los que cree que el vino se construye. Si bien la palabra esa suena dura, ¿no? Construcción, claro, elaboración. Albañiles, ¿no? Operar, listo. Un vino también se construye desde lo filosófico primero, después desde la experiencia y después desde el viñedo. Estamos hablando de Lilly-Bosca, una bodega que desde hace más de 120 años y 4 generaciones de la familia Erizu conoce y estudia y aprende del terroir mendocino. El Cabernet Sauvignon, este es un vino que rinde homenaje a la visión del fundador de la bodega, Leoncio, y es el resultado de más de medio siglo de investigación que los lleva a revelar de alguna manera la verdadera identidad de esta variedad, inspirado en ¿qué? En los mejores vinos de Burdeos y de Napa Valley. Recuerden que el Cabernet Sauvignon es la reina de las variedades, es la variedad tinta más plantada, es de los vinos más prestigiosos del mundo, y acabo de nombrar 2 de los orígenes más, de donde salen los mejores vinos, de esos que todos los coleccionistas del mundo quieren tener. Combina uvas de viñedos propios ubicados en Vistalba, que es Luján de Cuyo, primera zona, y Gualtallaría en el Valleduco. A ver, Leoncio, que fue obviamente la primera generación, por lo menos que vino a la Argentina, vio en el Cabernet Sauvignon en aquel entonces ya una oportunidad única en tierras mendocinas y con convicción transmitió esa sabiduría y pasión a las generaciones que lo sucedieron. Su primer hijo, Saturnino, mira qué lindo nombre, y luego después a su nieto, el gran ingeniero Alberto Erizu, a quien obviamente conocemos y disfrutamos, y que luego de tantos viajes, obviamente motivado por la curiosidad, entendió que los grandes vinos nacen, obviamente en el viñedo, pero también de la reflexión. Desde la década del 60, el ingeniero Alberto, tiene esta visión de traer vides de distintas regiones del mundo, de los viñedos más importantes del mundo, que obviamente los plantó ahí en Mendoza, y un viaje particular lo estimuló mucho, ¿no? Para repensar la elaboración de esta variedad en particular. ¿Por qué? Porque entabló relación con Robert Mondavi. ¿Quién es Robert Mondavi? ¿Quién es? Bueno, los que están en Estados Unidos o saben algo de vino saben que es el number one de Estados Unidos, el que impuso los varietales en el mundo. Es un genio total, ya no está con nosotros el señor Bob, pero no importa. Pero ambos intercambiaron experiencias, charlas sobre obviamente Napa, sus vinos, y degustaron muchos Cabernet como protagonista, y así empezó el largo camino de Alberto padre en el aprendizaje de esta variedad. El otro día me enteré, por ejemplo, algo que no sabía, que la única vez que Robert Mondavi estuvo en Argentina fue para visitarlo a él. Mirá vos. Por ejemplo. Bien. Alberto y su hijo, el hijo del ingeniero, convencido que Argentina obviamente da para mucho más que Malbec, hace varios años vio la oportunidad de sorprender al mundo con un Cabernet Sauvignon de Argentina. Acuérdense, el mundo no toma tanto Malbec. De hecho, Argentina en la torta mundial es apenas el 3%. Dentro de ese 3%. 3% nada más. Dentro de ese 3% la mayoría es Malbec, ¿no? Claro, y es nuestra mayor variedad. Es nuestra mayor variedad. Pero es muy raro que seguir creciendo de esa torta. Pero la torta de Malbec es del 20%, es una porción mucho más grande. Bueno, es ahí donde hay que empezar a morder, y con vinos como este claramente se puede. Apoyado en esta experiencia de su padre, en el potencial de los viñedos de la familia y en el entusiasmo de Pablo Cunio, que es un enólogo muy joven, que está desde el 2017, o sea, ya pasaron, yo no puedo creer que ya pasaron 8 años que llegó Pablo a Luigi, y crearon este vino especial que de alguna manera remonta los orígenes de la bodega, pero también muestra una visión bastante actual. La historia para ellos no quedó atrás, sino que es un impulso que los motivó a seguir explorando, a seguir innovando, sobre todo con esta variedad que antes decía Serge, que es tradicional, o vos, Mary, también, y ellos quieren hacer un vino capaz de competir con los mejores del mundo. Yo creo que lo han logrado. Wow. Y cada Cabernet que han hecho a lo largo de la historia significó un peldaño para la creación de este. Eso me encantó, me gustó que
cuando lo presentaron dijeron, esto es un punto de llegada. Mirá. Porque por lo general te sorprenden con algo y dicen, bueno, pero esto recién empieza. Como diciendo, mirá que no te entusiasmes mucho, que esto es lo menos mejor que voy a hacer. Con los comienzos. ¿Entendés? No, y ellos te dijeron, che, mirá, 50 años estuvimos laburando para esto y acá lo tenemos. Y la verdad que cuando lo tomás decís, wow, qué bueno, lo entendés, muy lindo. Bueno, Pablo, que lleva varios años ahí en la bodega, como les conté, la verdad que no sé si es casualidad, pero la variedad preferida de él es el Cabernet Sauvignon. Es esta. Es esta. Tuvieron un poco el asesoramiento de alguien que se dedica al vino y tiene nombre de superhéroe. Me encantó. Robert Mann. Robert Mann, ¿no? Que es conocido, es un experto en Sauvignon Blanc, en Cabernet Sauvignon, y es conocido en algunos lugares, ponele, que como Mr. Sauvignon, pero ¿qué es lo que le aportó a los Arizu y a Pablo? Esta visión internacional, ¿no? Porque, digo, Pablo recorría viñedos, pensá que en este vino recorrió más de 12 terruños de Mendoza para entender los perfiles, para ver, che, cuál sí, cuál no, y en todo caso, los que sí, cómo combinarlos. Y este tipo les dio tips del manejo del viñedo que son totalmente innovadores para la Argentina. Totalmente. Todos lo hacían de la manera A y en realidad se hace de la manera B, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, todo eso empieza a verse en este vino, que bueno, que es una combinación, como dije, de dos vinos. Tiene un poquitito de Cabernet Franc, así que Mary, no estabas tan equivocada. Ajá. Para mí lo degustaste. Me pareció, me te diste pareció cuenta. sentir algo Es impresionante lo que has aprendido en todos estos años. Y digo, más allá de las alturas, de los viñedos, de los meses de barrica, en barricas de 500 litros, hay algo que, con esto quiero ir cerrando. La degustación fue de 4 vinos históricos, ¿no? ¿Para qué? Para mostrar esta construcción. Arrancamos con un Cabernet Sauvignon del 77. El primer vino, 77, yo tenía 7 años, primer vino varietal de la bodega, ¿no? Súper interesante que para mí, después de haber degustado, dije, este vino aportó la delicadeza. Después vino un vino de los 90, que era el Cabernet Sauvignon o el Cabernet Bouschet de los Nobles, 96, que fue una gran cosecha y fue el primer gran vino estrella de la bodega. Y después vino el primer vino de Pablo Cunio en la bodega, que es el el Cabernet Bouschet también, los Nobles, 18. Y por último, obviamente presentaron este vino. Todos los vinos tenían un hilo conductor. Ponele, no es que te diste cuenta que pasaron 50 años, no. Pero me pareció súper interesante esto, ¿no? Que el 77 aportó la delicadeza. En el 96, por lo menos degustando el vino, te das cuenta que el énfasis estaba puesto en la fruta. En el 18, en la crianza, apareció la integración de la crianza y las capas de sabores. Y me parece que el 22 le agrega elegancia, complejidad y longevidad. Sin duda es un gran vino que habla de Mendoza. Y cuando le preguntaban a Pablo, bueno, decime qué palabra mejor resume este vino, y agarró y dijo, para mí, orgullo es la palabra que mejor resume a este vino. Orgullo, el Qué lindo, vino ¿no? León. Ahí Bueno, va. salud. Salud.